Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Araceli Sanz y estoy muy emocionada por comenzar con este nuevo curso acerca de la neuropsicología de las funciones ejecutivas, un tema que en lo particular a mí me parece apasionante y muy importante para el entendimiento de la psicopatología en los seres humanos y de la forma en cómo nos comportamos de manera voluntaria y consciente. En esta semana vamos a ver una breve introducción de lo que son las funciones ejecutivas. Particularmente veremos la definición de las mismas y vamos a analizar por qué son importantes en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver el principal modelo que explica cómo se dividen o cómo se clasifican las funciones ejecutivas, que es el modelo de Miyake, que habla que estas se clasifican en control inhibitorio, en memoria de trabajo y en flexibilidad cognitiva. También vamos a ver cómo estas tres funciones ejecutivas pueden servir para construir funciones de alto orden, como la planeación y la solución de problemas. Otra cosa muy interesante que vamos a ver es la distinción que ha hecho Celazo en cuanto a las funciones ejecutivas frías y calientes, es decir, cuando las funciones involucran o no involucran emociones. Y en todos estos temas vamos a ver algunos ejemplos de tareas que se han diseñado para poder evaluar las funciones ejecutivas. Pues bueno, adentrémonos al tema y veamos cómo se definen las funciones ejecutivas. Bueno, algunos autores dicen que es un conjunto de capacidades cognitivas necesarias para autorregular y controlar la propia conducta. ¿Ok? Este tipo de funciones nos van a permitir establecer, mantener, supervisar, corregir y alcanzar un plan de acción dirigido a una meta. Es decir, nos van a permitir controlar nuestra conducta de una manera consciente y voluntaria para alcanzar un fin. En particular, esta semana les voy a pedir que revisen en un artículo que a mí me parece bastante bueno de Adele Diamond. Ella define a las funciones ejecutivas como un conjunto de procesos top-down. Ahorita les explico qué es top-down, requeridos cuando la conducta automática, el instinto o la intuición son insuficientes o no aconsejables. ¿A qué nos referimos con control top-down? El control top-down habla del control que va de arriba hacia abajo, particularmente en el ámbito de las neurociencias. Consideramos que el control top-down es aquel control que ejerce la corteza prefrontal sobre los sistemas corticales y subcorticales. Como vamos a ver en la segunda y la tercera semana, la corteza prefrontal es una estructura fundamental en las funciones ejecutivas. Pero veamos cómo se clasifican las funciones ejecutivas de acuerdo a Miyake. Bueno, él habla de que existen tres tipos de funciones ejecutivas principales. Más adelante las explicaremos con más detenimiento, pero para darles ahorita una probadita, platicaremos primeramente del control inhibitorio. El control inhibitorio es esta capacidad que tenemos de controlar nuestra atención y nuestro comportamiento, los pensamientos y las emociones para generar respuestas adecuadas. Es decir, el control inhibitorio nos permite no actuar de manera impulsiva ni fuera de tiempo, sino adecuar nuestra conducta de acuerdo a las demandas de la situación y de las normas sociales. La memoria de trabajo es esa capacidad que nos va a permitir mantener la información en la mente para manipularla y realizar otras actividades. Y finalmente tenemos la flexibilidad mental, que es esta capacidad para poder cambiar de perspectiva de manera flexible y ajustar nuestra conducta a las nuevas demandas, reglas y prioridades de lo que estamos haciendo. El control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad mental van a ser
funciones cognitivas que nos van a permitir hacer otras funciones o son el sustento de otras funciones de orden superior, como la solución de problemas, como la creatividad, como la planeación. Pero pensemos en algunos ejemplos de dónde se echan a andar nuestras funciones ejecutivas. ¿Qué tal, por ejemplo, cuando estamos realizando una operación mental? Es el final de la quincena, vemos nuestro bolsillo y nos quedan únicamente 200 pesos. Entonces, tenemos que ir al súper y hacer magia con esto. Llegamos al súper y vemos que se nos olvidó el celular. Entonces, vamos poniendo cosas al carrito y tenemos que priorizar, tenemos que ver de todas estas cosas, cuáles son las cosas que realmente son importantes. Como tenemos poco dinero, decidimos que esta semana vamos a cocer frijoles y hacer sándwiches de atún. Entonces vamos poniendo las cosas en el carrito, por ejemplo, la bolsa de frijoles que vale 30 pesos, dos latas de atún, cada una de ellas vale 14, un pan de caja que vale 30, etcétera. Fíjense cómo en esta tarea tan sencilla tuvimos que priorizar, elaborar una meta, hacer un cálculo mental para saber cuánto dinero llevábamos y demás. Otro ejemplo tal vez más divertido puede ser cuando planeamos un viaje. Tenemos un viaje soñado, por ejemplo, conocer París. Y entonces tenemos que hacer un montón de cosas. Lo primero de ello tal vez va a ser ahorrar una buena cantidad de dinero y elaborar diferentes estrategias para poder alcanzar la cantidad de dinero que necesitamos para viajar. Puede ser que en el camino nos demos cuenta que no estamos ahorrando lo suficiente y tal vez tenemos que buscar alguna estrategia para poder incrementar nuestros ahorros. Vamos a tener que planear por qué aerolínea irnos, en qué temporada del año, a qué tipo de hoteles, qué tours, qué museos vamos a visitar, etc. En este tipo de planes a largo plazo, estamos también utilizando nuestras funciones ejecutivas. Si estamos ahorrando dinero para poder viajar a París, tenemos que resistir la tentación de comprarnos algunas cosas para poder alcanzar esta meta a largo plazo. Y un último ejemplo, también bastante común, es cuando tenemos que ir a una dirección, a un lugar nuevo que no conocemos. En este momento ponemos en nuestro celular el Google Maps y vamos viendo la dirección. Entonces sabemos, tenemos la meta de que vamos a cierto lugar que no conocemos, vamos muy atentos observando las calles y las avenidas por las cuales vamos circulando, ¿ok? Estamos poniendo la atención, enfocándola voluntariamente hacia un destino, estamos viendo el GPS, estamos viendo las calles y estamos inhibiendo la información inadecuada. Algo muy importante es que en esta tarea de ir a un lugar desconocido, estamos inhibiendo ese hábito que tenemos de ir a un lugar determinado. A mí, por ejemplo, me pasa bastante frecuentemente que cuando voy distraída, de pronto me doy cuenta que voy tomando las calles para llegar al trabajo o a la escuela de mi hijo, ¿no? Cuando voy distraída, las conductas automáticas se echan a andar y para regresar al buen camino, para regresar a la dirección a la cual yo quiero ir, tengo que echar a andar mis funciones ejecutivas. Pero como les había platicado, las funciones ejecutivas son fundamentales en la vida cotidiana y pueden explicar muchas de las cosas que tienen que ver con la salud mental, con nuestro éxito personal, matrimonial, interpersonal, académico, escolar y con la enfermedad. Vamos a ver un poquito con respecto a cuál es la relación de las funciones ejecutivas y la salud mental. Pues bueno, se ha encontrado que las personas que tienen adicciones a sustancias o a ciertas conductas, las personas con trastorno con déficit de atención, con problemas de conducta, con depresión, con trastorno obsesivo compulsivo y con esquizofrenia,
tienen serias deficiencias en el funcionamiento ejecutivo. También se ha encontrado que los problemas de salud pueden estar asociados con las funciones ejecutivas. Por ejemplo, personas que no pueden autocontrolarse adecuadamente, como aquellas que tienen obesidad y se sobrealimentan, aquellas que abusan de sustancias o que se adhieren pobremente a los tratamientos, tienen también deficiencias en las funciones ejecutivas. ¿Y qué tal con nuestra calidad de vida? Pues bueno, se sabe que las personas con buenas funciones ejecutivas son más felices. Se ha encontrado que los niños en la edad preescolar que tienen buen funcionamiento ejecutivo están más preparados para ir a la escuela y este funcionamiento ejecutivo va a ser incluso más importante que el CI. En cuanto al éxito profesional, se ha encontrado que las personas que tienen bajas funciones ejecutivas son menos productivas, tienen más dificultades para encontrar y para mantener un trabajo. Se ha encontrado que los estudiantes que tienen buen funcionamiento ejecutivo van a tener una muy buena competencia en matemáticas y lectura. Como ya les había comentado, las funciones ejecutivas tienen que ver incluso con nuestras relaciones interpersonales. Por ejemplo, en cuanto a las relaciones maritales, las personas que tienen deficiencias en el funcionamiento ejecutivo son parejas que son percibidas como menos confiables y que tienen menor predisposición para actuar por impulso. Finalmente, diversas investigaciones han encontrado una relación entre las funciones ejecutivas e incluso la salud pública, la seguridad pública. Yo he tenido la oportunidad de trabajar un poco con esto, con menores infractores y en general se ha encontrado que las personas que cometen crímenes, sean adultos o sean adolescentes como con los que yo he trabajado, tienen un menor desempeño en el funcionamiento ejecutivo. Las personas que tienen problemas ejecutivos tienen mayor tendencia a comportamientos riesgosos, pueden ser más violentos y más proclives a tener arrebatos emocionales. Como podemos ver, en todo esto que les he comentado, las funciones ejecutivas son sumamente importantes para muchos aspectos de nuestras vidas. Ahora vamos a ver el primer componente de las funciones ejecutivas de acuerdo con el modelo de Miyake, que es el control inhibitorio. Este se define como la capacidad para controlar nuestra atención, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, las emociones automáticas e impulsivas para generar respuestas adecuadas. El control inhibitorio nos permite elegir cómo actuar en lugar de reaccionar de manera automática. El control inhibitorio nos va a permitir enfocar la atención y poder inhibir la información distractora que nos rodea. Nos va a permitir, por ejemplo, eliminar pensamientos intrusivos mientras estamos leyendo para poder comprender la lectura. Nos va a poder ayudar a inhibir emociones que son automáticas e impulsivas y poder reaccionar de una manera adecuada. El control inhibitorio se divide a su vez en dos tipos, en el control de interferencia y en el autocontrol, también conocido por Nigg como la inhibición de la conducta. El control de interferencia nos permite atender de forma selectiva a algo mientras desatendemos a otra cosa. Por ejemplo, si estamos en una fiesta y estamos prestando atención a la charla de nuestros amigos, debemos de poder inhibir toda la información del ruido y los sonidos de la música que nos rodean, ¿no es así? Otro ejemplo es resistirnos a ciertos pensamientos o recuerdos. Yo creo que todo el mundo hemos experimentado que puede ser que estemos tristes
y todo el tiempo estamos pensando acerca de esas cosas que nos hacen sufrir. En el momento en que podemos resistirnos a esos pensamientos y darnos cuenta que esos pensamientos son solo eso y podemos inhibirnos, podemos sentirlos mejor, ¿no? También, por ejemplo, el control de interferencia se refiere a esta capacidad que tenemos para olvidar algo de manera voluntaria. En cambio, el autocontrol es la capacidad para inhibir comportamientos impulsivos o prematuros y resistirse a las tentaciones. Vean el ejemplo de esta chica. Tiene la opción de comerse este apetitoso hot dog o comerse la manzana. El autocontrol nos va a permitir tener la disciplina para completar una tarea sin darnos por vencido o caer en la tentación de hacer algo más interesante. Por ejemplo, el continuar preparando un examen en vez de caer en la tentación de ver una película en Netflix o ir al gimnasio aunque estemos un poco cansados después de una larga jornada de trabajo. El control inhibitorio puede medirse a través de diferentes tareas. Veamos primeramente cuáles son las tareas que se han diseñado para medir el control de interferencia. Dos de las más famosas son el Flanker Task y el Stroop Task. En la primera tenemos una serie de estímulos. Aquí les muestro un ejemplo con peces. La consigna que se da a la persona es atender al estímulo de en medio. En este caso es el pez azul o rosa que se encuentra rodeado por el círculo. Aquí tenemos dos condiciones. Una condición congruente en la cual los peces que lo rodean están mirando en la misma dirección que nuestro pez blanco. Y tenemos una condición incongruente en la cual los peces de alrededor están mirando en sentido contrario a nuestro pez blanco. La tarea consiste en que el sujeto nos indique con un botón, una flecha o con el botón izquierdo o derecho del mouse en qué sentido se encuentra el pez del centro. Obviamente, el número de aciertos y el tiempo que va a invertir la persona al responder en qué dirección está el pez del centro va a ser menor cuando el contexto es congruente con el estímulo al que está prestando atención que cuando el contexto es incongruente, como puede ser en este y en este otro caso. Otra tarea también bastante común para medir el control de interferencia es el Stroop. Probablemente algunos de ustedes ya la hayan realizado. El Stroop tradicional tiene tres condiciones. En la primera, nos van a presentar una serie de palabras de colores que están escritas en tinta negra. Entonces, nos van a pedir que leamos de esta manera, azul, rojo, amarillo, verde, etcétera, y van a contar nuestro número de aciertos y el tiempo que tardamos en leerlo. Adultos como nosotros, pues bueno, que somos lectores expertos, pues vamos a emplear poquito tiempo en hacerlo. La segunda tarea consiste en indicar el color con el que están impresas estas X. En este caso es amarillo, verde, rojo, amarillo, azul, etc. De igual forma van a contar el número de aciertos y el tiempo que invertimos en realizar la tarea. Y aquí viene la condición difícil. En esta nos van a pedir que digamos el color con el que están impresas las palabras y no que leamos. Igualmente van a contar el número de errores que cometemos y el tiempo que tardamos en realizar la tarea. En este caso tendríamos que decir amarillo, verde, rojo, amarillo, azul, verde, etc. El tiempo, obviamente, que estamos invirtiendo al realizar esta tarea es más alto que el tiempo que empleamos en decir las otras dos. Otro de los errores que se pueden observar al realizarla es que en vez de decir el color de la tinta, leamos la palabra. Este tipo de errores se conocen como errores Stroop. Bueno, ahora vamos a ver las tareas para evaluar la inhibición de la conducta.
Dos de las más famosas son la tarea Go No Go y la tarea Stop Signal. En la tarea Go No Go tenemos una serie de estímulos frecuentes. En este caso, como podemos ver, son figuras completamente negras. Se le pide a las personas que no respondan a los estímulos. Bueno, hola, bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son las tareas para evaluar la inhibición de la conducta. Dos de las tareas más comunes son la Go No Go y la Stop Signal. En la Go No Go tenemos dos tipos de estímulos, los estímulos Go, que son aquellos en los cuales se tiene que responder, y los estímulos No Go, en los cuales uno tiene que abstenerse de responder. Generalmente los estímulos Go son más frecuentes, pueden tener una proporción entre el 80 y el 70%, y los estímulos no Go, a los que no se deben de responder, son infrecuentes, entre el 20 y entre el 30%. En el ejemplo que les estoy mostrando aquí, podemos ver que las figuras completamente negras son las Go, es decir, aquellas a las que debe de responder la persona, y los estímulos que tienen una cruz gris en el medio son a las que no debe de responder, es decir, a las no Go. El otro tipo de estímulo, de tarea, perdón, es un poquito más compleja, es la tarea Stop Signal. Aquí les estoy mostrando el modelo tradicional de Verbruggen y Lohan. En esta tarea se presentan cuadrados y círculos. Los sujetos deben de responder con el botón izquierdo del mouse cuando ven un cuadrado y con el botón derecho cuando ven un círculo. Sin embargo, en el 30% de los casos, inmediatamente después de que aparece un estímulo, se va a escuchar un sonido. Y este sonido nos va a indicar que no debemos responder a el estímulo. La latencia de este sonido puede ser variable, iniciando en 150 milisegundos y aumentando de 50 a 50 milisegundos conforme el sujeto va acertando. Cuando el sujeto se equivoca, entonces la latencia del estímulo de parada, es decir, de este sonido, disminuye, haciendo la tarea más difícil. Esta tarea Stop Signal es semejante a lo que hacemos en la vida cotidiana cuando vamos conduciendo. De pronto vamos por la calle, vemos el semáforo verde, se pone un alto y tenemos que parar la conducta que estamos realizando en curso. Otra forma de evaluar la inhibición de la conducta es a través de los movimientos oculares. Aquí tenemos una versión un poco más simple de esta tarea. Aquí le vamos a pedir a la persona que fije su atención en un punto de fijación que se encuentra en el centro de la pantalla y la persona va a tener que resistirse a voltear hacia la izquierda o hacia la derecha cuando aparezca un estímulo. En condiciones normales, cuando nosotros estamos atendiendo al centro, al centro del campo visual, nuestra mirada tiende a irse a la izquierda, a la derecha, arriba o hacia abajo, si aparece de pronto un estímulo en la periferia del campo visual. En esta tarea, justamente lo que estamos evaluando es que la persona pueda ignorar esta respuesta automática y mantener la fijación de la mirada en este punto. La tarea se va a volver aún más compleja si en vez de esta flecha de color azul ponemos un estímulo emocional, como puede ser este muchacho guapo. Una versión un poquito más compleja de la tarea es la siguiente. Aquí se le pide a la persona que de igual forma observe este punto de fijación, pero ahora va a haber una señal. Esta señal le va a indicar al sujeto si tiene que voltear hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, cuando aparece la flecha volteando hacia la derecha, aparece una imagen en la derecha, pues bueno,
la persona va a ver esta imagen en relativamente poco tiempo y la tarea va a ser relativamente sencilla. Sin embargo, en las condiciones incongruentes en las cuales la flecha apunta hacia un lado y el estímulo que aparece en la periferia es hacia el otro lado, la tarea va a ser mucho más compleja y la persona va a poder cometer muchos más errores. Como en el caso anterior, la tarea se va a volver más compleja si en vez de estímulos neutros utilizamos estímulos emocionales como es este muchacho guapo. Otra forma en la cual podemos medir la inhibición de la conducta, la autorregulación, es retrasando la gratificación. Existen diferentes tipos de tareas para niños, para adultos e incluso en modelos animales. Pero hay un estudio clásico muy interesante en la cual se trabajó con niños en edad de preescolar. En este estudio se presentaba a los pequeñines, se les presentaba una deliciosa galleta con chispas de chocolate. Se les ponía enfrente, se les decía, miren chicos, ustedes pueden tomar esta galleta en este momento, pero si esperan a que el investigador regrese, en vez de una galleta les vamos a dar dos. Entonces el investigador salía y se estaba grabando lo que hacían los niños. Había niños que intentaban resistirse a la tentación. Algunos se quedaban mirando a la galleta, haciendo un esfuerzo por no comérsela, y finalmente caían a la tentación y se la devoraban. Algunos otros eran más listos y empleaban algunas estrategias como jugar o distraerse para sacar de su mente la imagen de la galleta. Estos niños que participaron en el estudio fueron seguidos longitudinalmente y se estudió cómo fue sus vidas cuando llegaron a la adultez. Se observó que los niños que pudieron resistir a la tentación tuvieron más probabilidad de graduarse de la preparatoria, tuvieron empleos mejor remunerados y tuvieron menor probabilidad de consumir drogas, a diferencia de los niños que no fueron capaces de resistirse a la tentación. Bueno, el segundo componente de las funciones ejecutivas de acuerdo al modelo de Miyake es la memoria de trabajo. Esta es el mantenimiento temporal en línea de una cantidad limitada de información, pero que además podemos manipular para resolver problemas, realizar cálculos matemáticos, comprender una lectura, etc. La memoria de trabajo tiene una gran importancia en nuestras vidas porque nos permite darle sentido al lenguaje oral y escrito. Si estamos leyendo un párrafo, tenemos que mantener la información en la memoria de trabajo para poder entender el párrafo subsecuente. Lo mismo pasa en una discusión. Estamos platicando con un amigo, el amigo nos está contando un chisme y para poder entender la secuencia de las acciones, tenemos que mantener en la memoria de trabajo lo que nuestro amigo nos comentó unos instantes antes. La memoria de trabajo también nos permite hacer operaciones mentales, seguir instrucciones y planear. Al planear, podemos incorporar nueva información en nuestros planes, considerando las alternativas e información relacionada de manera mental. La memoria de trabajo nos permite razonar, es decir, derivar un principio general o ver relaciones entre dos elementos o ideas. La memoria de trabajo también nos permite ser creativos, ya que a través de ella podemos ver conexiones entre cosas que aparentemente no están relacionadas y separar los elementos en un todo integrado. Y finalmente, la memoria de trabajo nos va a permitir también tomar decisiones, ya que con ella podemos integrar conceptos, con percepciones, con recuerdos, con necesidades, nuestros deseos, nuestras metas y nuestras esperanzas en el futuro. Para que la memoria de trabajo pueda llevarse a cabo, va a necesitar dos componentes.
dos componentes que tienen que ver con la memoria propiamente dicha, un componente que nos permita almacenar y otro que nos permita manipular o repetir esta información, y necesitamos de un componente que no tiene que ver con la memoria, que es un sistema de control ejecutivo o de control atencional. A este respecto, Baddeley elaboró un modelo de la memoria de trabajo que tenía 4 elementos. Los primeros 3 elementos son almacenes. Uno de ellos es el almacén visoespacial, en el cual podemos mantener información visual o espacial por un breve periodo de tiempo. Un almacén o lazo fonológico que nos permite mantener información de tipo verbal, y un almacén episódico que nos permite integrar información que va llegando. Finalmente, además de estos almacenes, vamos a tener un control ejecutivo. Este ejecutivo va a poder gestionar la entrada y salida de información de los almacenes esclavos y va también posibilitar el acceder a información que tenemos almacenada en la memoria a largo plazo, lo que tiene que ver con los conceptos, con aquellas cuestiones que vivimos en nuestra vida e incluso con el lenguaje. Platicando de todo esto, surge una interrogante. ¿Es lo mismo la memoria de trabajo que la memoria a corto plazo? Pues lo que nos han dicho en las neurociencias es que no. Para que la memoria de trabajo tenga lugar, se va a necesitar de la memoria a corto plazo, pero no es lo mismo. La memoria de trabajo, como ya comentamos, requiere de algo más, de la manipulación de la información. Diversos estudios con imágenes de resonancia magnética o de tomografía por emisión de positrones han demostrado esto que les estoy comentando. Un estudio clásico, en 1999, es el de Espósito y colaboradores, en el cual utilizaron la técnica de tomografía por emisión de positrones. Aquí los sujetos tenían que hacer la siguiente tarea. Observamos la primera condición, la más simple. Se le van a presentar a los participantes una serie de 5 letras. Posteriormente se les va a dar una instrucción que es mantener esta información de manera progresiva, y después va a haber un retraso que puede ir de 4 a 12 segundos. Posteriormente viene la condición de prueba y aparece una letra, por ejemplo, la letra R. Los sujetos tenían que indicar con un botón si la respuesta era correcta o si era incorrecta. En este caso, la R estaba dentro de los estímulos que vieron previamente, por tanto, tenían que presionar el botón que indicaba que la respuesta era correcta. En la segunda condición se presentaban también conjuntos de letras y se les daba la instrucción también de recordar. Pero ahora, en esta condición, va a tener que haber una pequeña manipulación, ya que los sujetos van a tener que recordar en qué posición estaba cada letra. Así que si en este caso aparece R-3, esto implicaría que la R está en tercera posición. Por lo tanto, los sujetos tendrían que indicar presionando con un botón que la respuesta era incorrecta o que esa opción no era válida. Finalmente, la condición más complicada en la cual tenían que hacer una fuerte manipulación era la C. Aquí nuevamente les presentaban una cadena de letras y se les pedía que las ordenaran alfabéticamente. Después del retraso aparecía esta letra seguida de un número. En este caso, por ejemplo, es R-3. Si nosotros acomodáramos las letras en orden alfabético de manera mental, veríamos que la última es la R. Por ende, la R no está en la tercera posición y esta respuesta sería incorrecta. Veamos qué pasa en el cerebro de las personas cuando realizan esta tarea. Aquí tenemos el ejemplo de un participante completo, WK. En la segunda tarea,
nosotros observamos que se activa la corteza prefrontal ventrolateral. Aquí podemos observar diferentes cortes axiales. Veamos qué pasa en la parte más complicada, en la parte de manipulación, en la condición C. Veamos cómo la activación es mucho más grande e involucra a regiones más extensas de la corteza prefrontal. Estas regiones que se están involucrando ahora es la región prefrontal dorsolateral. Ahora en esta fila veamos la diferencia entre la activación del cerebro ante la fase de mantenimiento y ante la activación en la fase de manipulación. Y veamos que la diferencia está en la activación de la corteza prefrontal dorsolateral. Sé que es difícil imaginarse la corteza prefrontal en un corte axial, así que veamos la de tercera dimensión. Aquí podemos ver a la corteza prefrontal. Podemos verla por el frente y de lado. Ahora veamos sus diferentes regiones. La corteza frontal es toda aquella masa cortical que está por delante de la cisura central, también conocida como la cisura de Silvio. Por delante de la cisura central tenemos la corteza motora primaria y luego aquí en verde la corteza premotora. El área en amarilla, color amarillo, perdón, es la corteza prefrontal dorsolateral y el área en rojo es la corteza prefrontal ventrolateral. ¿Ya nos ubicamos? Espero que sí. Bueno, como podemos pensar, la memoria de trabajo necesita de la interacción con otros procesos. Dos procesos que son fundamentales para que la memoria de trabajo pueda llevarse a cabo es la inhibición y la atención selectiva. Para poder retener información en la memoria, tenemos que atender a cierto tipo de información, atención selectiva, e inhibir información irrelevante, inhibición. Si nosotros vemos nuestra imagen en el espejo, y nos damos cuenta que ahora nos han salido canas y arrugas y que hemos envejecido, ¿cómo es que seguimos pensando y seguimos dándonos cuenta que somos nosotros mismos? ¿La conciencia tendrá alguna relación con la memoria de trabajo? Bueno, les voy a pedir que por favor en el foro de discusión pongan qué opinan acerca de la relación de la memoria de trabajo en la conciencia y por favor pongan también lo que es para ustedes la conciencia. Bueno, ahora vamos a ver algunas tareas para medir la memoria de trabajo. Las más ocurridas, y probablemente porque son las más fáciles, son los dígitos progresivos y regresivos. Esta tarea la podemos encontrar en diversas baterías, en las pruebas de inteligencia de Wechsler, en baterías que se han desarrollado en México, como la evaluación para la atención y la memoria de Fegg-Ostrowski o la evaluación neuropsicológica infantil de Esmeralda Matute. La tarea es muy sencilla, vamos a hacerla juntos. Yo les voy a decir una serie de números y ustedes van a tenerlas que repetir en el mismo orden que yo se los diga. Hagámoslo. 2, 3, 9, 7, 5, 6. ¿Pudieron hacerlo? Si lo pudieron hacer, ustedes debieron de haber dicho 2, 3, 9, 7, 5, 6. Hagámoslo un poquito más difícil. Ahora les voy a pedir que repitan otra serie de dígitos, pero me lo van a tener que decir al revés. Por ejemplo, si yo les digo 4, 2, ustedes me van a tener que decir 2, 4. ¿Están listos? Voy a decir los números. 4, 6, 2, 9, 6, 1. ¿Pudieron hacerlo? Entonces dijeron 1, 6, 9, 2, 6, 4. Muy bien. Otra variante de esta tarea son los números y letras. Aquí le vamos a decir a la persona una serie de letras y números combinados.
Y la persona tiene que ordenar mentalmente los números en orden progresivo y las letras en orden alfabético. También los números deben de ir antes y las letras después. Hagámoslo. J, 4, B, 9, H, 5. Muy bien. Ustedes debieron de haber dicho 4, 5, 9, B, H, J. Si lo hicieron así, felicidades. Tienen una buena memoria de trabajo. Además de las versiones verbales, existen versiones visoespaciales. La más conocida son los cubos de Corsi. Aquí lo que se tiene que hacer es repetir secuencias de toques de cubos. ¿Ven el tablero que les estoy mostrando en la parte de arriba? Si ustedes fueran los sujetos evaluados, no estarían viendo los números que yo sí podría ver. Voy a ponerles algunos ejemplos de esta tarea. Quiero que vean el cursor. Voy a tocar una secuencia de números. Y les voy a pedir que lo repitan. Muy bien, tendrían que repetir el 7, el 2 y el 4. Podemos nuevamente complicar la tarea y ahora pedirles que repitan los toques de cubos, pero en orden regresivo. Así que si yo toco ustedes tendrían que tocar el 9, el 5, el 1 y el 8. Los cubos de Corsi pueden tener también algunas versiones computarizadas, como la que se encuentra en la tarea MEMPABOX, la cual permite no solamente mostrar secuencias de cubos, sino introducir estímulos distractores. Veamos este ejemplo. Aquí, junto con los cubos, nos están apareciendo caras con estímulos de alegría. Los estímulos emocionales pueden modular la exactitud con que las personas responden a la ejecución en esta tarea. Otra tarea bastante común para evaluar las funciones ejecutivas es la N-BAC. La N significa el número de elementos que tenemos que recordar hacia atrás. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de el N-BAC 2. Miren ustedes. Aquí tenemos una tarea visual en la cual nos van a aparecer estos cuadritos azules en diferentes posiciones de la pantalla. Observen el ensayo 1, aparece aquí en la esquina superior izquierda. En el siguiente ensayo aparece acá en la esquina superior derecha. En el tercer ensayo aparece abajo y en el centro. Y en el cuarto ensayo vuelve a aparecer en la esquina superior derecha. En este momento tendríamos que oprimir un botón porque este estímulo coincide con el que vimos dos estímulos atrás. En el siguiente ensayo aparece nuevamente un cuadrito en la parte de abajo en el centro. Tendríamos que oprimir nuevamente el botón porque coincide con dos estímulos atrás. Podríamos también hacer una variante auditiva de esta tarea y estarle diciendo letras a los participantes. Por ejemplo, T, G, T, B, P, B. Si nosotros le dijéramos T, G, T, en el momento que la persona escucha T, tendría que oprimir el botón. ¿Por qué? Porque la T apareció dos estímulos atrás. Seguimos B, P, B. El sujeto nuevamente oprime la B porque escuchó el estímulo, dos estímulos atrás. Y antes de terminar con la memoria de trabajo, tengo que darles un detalle muy interesante. Primero, muchos han hablado del mágico número 7. ¿Por qué el mágico número 7? Porque es el número de elementos que la mayoría de las personas podemos manejar en la memoria de trabajo. El número 7 o más menos 7 indica que podemos mantener entre 5 y 9 elementos. ¿Ustedes pueden hacerlo? Esperemos que sí. Muchas gracias.
Ahora vamos a ver el último componente de las funciones ejecutivas de acuerdo al modelo de Miyake. Esta es la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta y pensamientos a situaciones novedosas, cambiantes e inesperadas. En este sentido, el pensamiento flexible es la habilidad de cambiar de enfoque rápidamente y encontrar nuevas maneras de resolver problemas. La flexibilidad cognitiva implica un cambio de perspectiva. Puede ser espacial, si estamos viendo un árbol de enfrente, podemos tratarnos de imaginar cómo se vería si lo vemos por atrás, por abajo, por arriba. Puede implicar un cambio de perspectiva interpersonal en el cual yo voy a tratarme de imaginar tu punto de vista desde tu situación, es decir, ponerme en tus zapatos. Esto es el fundamento de la teoría de la mente. Ahora bien, también puedo tener un cambio de perspectiva en mi forma de pensar. Podría yo antes pensar que los tacos de tripa son asquerosos, pero una vez que los pruebo me doy cuenta que son buenísimos. Para cambiar de perspectiva, voy a requerir inhibir o desactivar la perspectiva previa y cargar en la memoria de trabajo la perspectiva nueva. ¿Cuáles son las pruebas para evaluar la flexibilidad cognitiva? Bueno, pues la más famosa de todas es la prueba de cartas de Wisconsin. En esta prueba tenemos cartas y se le va a pedir a la persona que las clasifique. Van a existir 3 criterios de clasificación: por forma, por número y por color. Al iniciar la tarea, se le pide al sujeto que clasifique cada carta que le vamos a dar de acuerdo a uno de los criterios que aparecen arriba, como puede ser un triángulo rojo, 2 estrellas verdes, 3 cruces amarillas y 4 círculos azules. La persona no sabe qué es lo que tiene que hacer. La persona va a empezar a jugar y nosotros, el evaluador, le vamos a dar retroalimentación. Por ejemplo, imaginemos que yo los estoy evaluando a ustedes y yo les presento la carta de abajo, esta que tiene 3 círculos rojos. Ustedes piensan que el criterio de clasificación es la forma y entonces colocan esta carta debajo de la carta con los círculos azules. En ese momento yo les digo incorrecto. Ustedes se sorprenden y dicen, el criterio de clasificación debe de ser distinto. Entonces, la siguiente carta que viene, que es esta, una carta con 2 estrellas, con 2 cruces verdes, deciden colocarla debajo de las estrellas verdes pensando que el criterio de clasificación es color. Yo les digo correcto y ustedes siguen colocando todas las cartas que vayan saliendo debajo de aquellas con el mismo color. Cuando tengan 10 aciertos consecutivos, sin decirles nada, yo voy a cambiar el criterio de clasificación, en este caso la forma. Entonces, ustedes van a tener que descubrir nuevamente cuál es el criterio de clasificación. Cuando nuevamente tengan 10 aciertos consecutivos, el criterio de clasificación va a cambiar nuevamente a número y así consecutivamente. Como ya platicamos, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva son los componentes básicos de las funciones ejecutivas, pero estos van a permitir la construcción de funciones ejecutivas de alto orden, como son el razonamiento, la solución de problemas y la planeación. Recapitulemos un poco en lo que hemos visto hasta ahora. Ya vimos que la memoria de trabajo puede ser verbal o visoespacial y que nos va a permitir hacer cosas como hacer cálculos mentales, ordenar información, relacionar una idea con otra, etc. Para poder mantener la información en la memoria de trabajo, yo voy a necesitar la inhibición de las distracciones internas o externas.
Ahora bien, platiquemos del control inhibitorio. Para poder controlar la atención, mis pensamientos y mis conductas, yo voy a tener que recordar qué hacer y qué no hacer. Es por esto que el control inhibitorio requiere de la interacción con la memoria de trabajo. Como ya vimos, el control inhibitorio tiene dos variantes, el control de interferencia y el control de la conducta. El control de la interferencia se refiere a esta habilidad de poder inhibir pensamientos, recuerdos e emociones y poder inhibir la información irrelevante para poder atender a un estímulo que es significativo. La inhibición de las respuestas o la inhibición conductual nos va a permitir el autocontrol y cuestiones como la autodisciplina. Para algunos autores, el control inhibitorio constituye la autorregulación, dado que nos permite inhibir respuestas, inhibir la atención de estímulos irrelevantes y mantener niveles óptimos de emoción, motivación y excitación cognitiva. Ahora bien, la flexibilidad cognitiva requiere obviamente de la memoria de trabajo y del control inhibitorio. Como ya vimos, es la capacidad para cambiar de perspectivas, el sustento de la creatividad y la teoría de la mente. La combinación de estos componentes de las funciones ejecutivas, como ya mencionamos, me va a permitir razonar, me va a permitir solucionar problemas y hacer planes complejos, como organizar un viaje a París. Las funciones ejecutivas están estrechamente relacionadas con la inteligencia fluida. Ahora bien, para que podamos tener un adecuado desempeño en las funciones ejecutivas, requerimos que la corteza prefrontal y las áreas con las cuales se interconecta estén intactas. También existen ciertas predisposiciones temperamentales que nos pueden ayudar a tener un mejor funcionamiento ejecutivo, como es el control del esfuerzo. Hay personas que nacen con una mayor capacidad para autorregular su comportamiento. Ya vimos anteriormente cómo había pequeñines de preescolar que eran capaces de resistir la tentación de comerse una galleta inmediatamente para poder obtener más tarde 2 galletas. Como ya vimos, las funciones ejecutivas son fundamentales para muchas de las cosas que hacemos en la vida. Sin embargo, son bastante sensibles a todas aquellas cosas que nos afectan, que dañan nuestra salud y nos hacen sufrir. Las funciones ejecutivas se deterioran ante situaciones de estrés, ante sentimientos de tristeza y depresión, ante sentimientos de soledad. Imaginen lo que puede estar pasando ahora durante la pandemia, ante la privación de sueño, ante la falta de actividad física y otras condiciones. Obviamente, los trastornos de salud mental o la adicción a sustancias pueden también provocar deterioros muy importantes de las funciones ejecutivas. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el contexto en el cual se presentan las funciones ejecutivas. En la mayoría de las situaciones de nuestra vida, nosotros estamos en situaciones que involucran emociones. Por esta razón, Celazo hizo una división entre funciones ejecutivas frías y calientes. Para Celazo, las funciones ejecutivas frías eran aquellas en que no había emociones de por medio, no había ni premios, ni castigos, ni pérdidas, ni ganancias, y se evaluaban por tareas de laboratorio, de consultorio, como las que ya hablamos, como el Wisconsin, el Stroop, el Flanker Task, etc. Vean cómo todas esas tareas son un tanto cuanto artificiales. Así no las vivimos en la vida cotidiana. Las funciones ejecutivas frías involucran exclusivamente a la corteza prefrontal dorsolateral. Sin embargo, en la vida diaria, como ya les comenté, tenemos que tomar decisiones, planear, recordar información y manipularla, inhibir información, etcétera, en contextos emocionales. Entonces, hay otra serie de emociones, de funciones ejecutivas que van a involucrar emociones
y a estas Celazo les llamó funciones ejecutivas calientes. Estas funciones ejecutivas van a requerir también de la participación de la corteza prefrontal orbital. Y así como hay tareas para evaluar las funciones ejecutivas frías, también hay tareas para evaluar las funciones ejecutivas calientes. En los ejemplos que les mostré anteriormente, les puse algunas tareas donde había estímulos neutrales y otras en donde había estímulos emocionales. Sin embargo, la tarea más famosa para evaluar las funciones ejecutivas es la tarea de apuesta de Iowa. Esta tarea fue ideada para tomar decisiones en un contexto donde hay pérdidas y ganancias económicas. Entonces, bueno, la tarea consiste en lo siguiente. Se invita al participante a jugar con barajas y se le van a mostrar cuatro juegos de cartas o cuatro mazos de cartas, como podemos ver aquí, el A, B, C y D. Se le dice a la persona que cada mazo de cartas le va a dar ganancias, pero también le va a dar pérdidas. Entonces, lo que el sujeto no sabe, pero tiene que descubrir, es que los mazos A y B le van a dar buenas ganancias, pero le van a quitar mucho dinero. Así que a la larga, si juega con los mazos A y B, va a terminar perdiendo. Ahora bien, los mazos C y D dan ganancias moderadas, pero también quitan poco dinero. Así que si queremos ganar, lo más sensato es jugar con los mazos C y D. ¿Qué pasa con los jugadores? Bueno, las personas como nosotros, que no tenemos un daño en la corteza prefrontal, vamos a empezar jugando con los mazos A y B y al poco tiempo nos vamos a dar cuenta que estamos perdiendo hasta la camisa. Entonces, vamos a seguir jugando con los mazos C y D. Pero personas que tienen un daño en la corteza prefrontal orbital o que tienen adicción a sustancias o adicción al juego, van a seguir jugando con los mazos A y B independientemente de la cantidad de dinero que pierdan. Cuando hablamos de las funciones ejecutivas, hablamos de este control de arriba hacia abajo o top-down. Platicamos cómo la corteza prefrontal, que la tenemos aquí, puede inhibir a estructuras corticales y subcorticales. Bueno, en el modelo de Celazo, cuando hablamos de funciones ejecutivas frías y funciones ejecutivas calientes, debemos de entender que también hay una fuerte influencia bottom-up, es decir, información que viene de la amígdala y el sistema límbico, de las emociones, y este sistema bottom-up va a estar modulando al sistema top-down. Si el sistema top-down, que está dirigido por la corteza prefrontal, está dañado, entonces el sistema bottom-up va a quedar, como dicen coloquialmente, a sus anchas, va a actuar irresponsablemente. Entonces las personas pueden tener estallidos emocionales, conducta violenta, etc. Las personas sanas tienen un equilibrio entre las influencias bottom-up y top-down. Bueno, y finalmente, para terminar esta semana, les voy a dejar otra tarea, además de la discusión que ya les había dejado acerca de la memoria de trabajo y la conciencia. Nuestra tarea para esta semana también va a ser ver la TED Talk de Adele Diamond sobre las funciones ejecutivas y discutir en el foro cómo podemos mejorar nuestras funciones ejecutivas en nuestra vida diaria. No olviden ver el video y subir sus comentarios y sus observaciones en el foro. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención.